La interpolación spline nos ayuda para llegar a construir una función suave que pase por los datos que tenemos. Tiene como característica principal el dividir el intervalo de datos en unos subintervalos más pequeños, ya que con esto ayuda a que se ajusten los polinomios en cada subintervalo, lo que se llega a garantizar una continuidad y una suavidad en las transiciones entre los polinomios que tenemos. Existen diferentes tipos de splines, como es el lineal, el cuadrático y el cúbico, que este es el que más se suele usar, como es en la ilustración que tenemos aquí. Como vimos en el gráfico anterior, se muestra cómo la función o la curva fue pasando suavemente por todos los puntos que teníamos. Por eso es que este método nos ayuda con una mayor precisión a comparación de las interpolaciones que hemos visto anteriormente, ya que evita oscilaciones extremas y también tiene una flexibilidad para adaptarse a diferentes datos más complejos. Este se suele aplicar más en gráficos y modelos para datos de ingeniería, procesamiento de imágenes y animación y gráficos por computadora. Eh, por eso decimos que es un mejor método a comparación de una interpolación polinómica, por así decirlo. Algunas de las ventajas de la interpolación por splines son que estos splines garantizan continuidad en la función y sus derivadas, lo que los hace ideales para modelar transiciones más suaves. También se adaptan bien a datos con cambios de pendiente, proporcionando un ajuste más natural en comparación con polinomios de alto grado. Este también reduce problemas de oscilaciones y errores grandes, que suelen ocurrir en la interpolación polinómica de grado alto. También son útiles para gráficos, diseño asistido por computadoras CAD y análisis de datos en ingeniería civil, como el trazado de curvas en proyectos de carretera o estructuras. Algunas desventajas que puede tener la interpolación por spline es que requieren una solución de sistemas de ecuaciones para determinar los coeficientes, lo que puede ser computacionalmente costoso para grandes conjuntos de datos. También la precisión de la interpolación depende directamente de la distribución de los puntos. Si los puntos están desigualmente distribuidos, los resultados pueden ser menos precisos. También fuera de rango de datos, los splines no proporcionan buenos resultados, ya que están diseñados para interpolar, mas no extrapolar. Y también es necesario almacenar los coeficientes de cada tramo de splines, lo que puede ser problemático con datos de gran tamaño. Bien, tenemos el siguiente ejemplo para interpolación por splines. Tenemos el siguiente conjunto de datos, 0,1, 1,2 y 2,0. Ese es nuestro conjunto de datos. Y en este caso, para la interpolación, vamos a ocupar un spline cúbico para cada intervalo. Y en este caso, el spline cúbico está dado por la siguiente expresión. Spline, el índice sub i. En este caso, tenemos dos intervalos, 0,1 y 1,2. Es decir, ese es el spline número 1, es igual a, evaluado en 0, debe ser igual a 1, como está aquí en el ejemplo de acá abajo. Bien, entonces, una vez que tenemos esta expresión, necesitamos determinar los coeficientes a sub i, b sub i, c sub i y d sub i. Bien, esto es importante recordar. Con el paso número 2, tenemos que ver si los splines pasan por los puntos datos. En este caso, el spline 1 pasa por evaluado en 0 es igual a 1, el spline 1 evaluado en 1 pasa por 2 y el spline 2 evaluado en 1 pasa por 2. Y en este caso, el spline 2 evaluado en 2 pasa por 0. Es igual a 0, ¿ven? Tenemos que verificar esto y tenemos que ver la continuidad de la primera derivada. ¿Cómo vamos a calcular? En este caso, con la siguiente expresión. Tenemos el punto, el primer punto, 0,1. Esto es un ejemplo para la primera derivada en este punto. En esta es la expresión tenemos que reemplazar. Bueno, ahorita ya está reemplazado por cuestiones de tiempo. Y la derivada nos quedaría de esta forma. Bien, entonces esto tendríamos que hacer con esta expresión. Con el spline número 1 y con el spline número 2. Y cuando se evalúen en x igual a 1 deberían coincidir. Esto debe ser para la primera derivada y para la segunda derivada. Y las condiciones de frontera natural nos dice que el spline, la segunda derivada del spline número 1 evaluada en 0 debe ser igual a 0. Y lo mismo para el spline, la segunda derivada del spline número 2 evaluada en 2 debe ser igual a 0. Bien, ahora vamos a construir las ecuaciones. Entonces recordemos que tenemos esta expresión de aquí. Entonces nos dice lo siguiente, si el spline número 1 evaluado en 0 es igual a 1, nos dice que
A sub 1 tendrá un valor de 1. Y aquí ya tenemos el primer valor. Nos dice que el spline número 1 valor de 1 es igual a 2. Aquí tenemos que reemplazar esta expresión igual a 2. Y finalmente nos dará esta expresión de aquí. B sub 1 más C sub 1 más D sub 1 es igual a 1. Recordemos estas expresiones porque van a ser muy importantes para plantear el sistema de ecuaciones. Para el spline número 2 tenemos la expresión de aquí y ahora en este caso nos dice que A sub 2 vale 2. Y finalmente, evaluado en estos puntos de datos, tenemos que esta expresión de aquí, B sub 2 más C sub 2 más D sub 2 es igual a menos 2. Bien. Ahora, entonces, una vez que tenemos esto, estamos construyendo las ecuaciones, tenemos que las derivadas y la continuidad en x sub 1. Tenemos, en este caso, la primera derivada. La primera derivada nos da la expresión de aquí y nos dice que la primera derivada del spline número 2 nos da esa expresión de aquí, entonces nos dice que sea evaluado en x igual a 1 y esto nos va a dar una expresión así ya trabajada algebraicamente. B sub 1 más 2 C sub 1 más 3 D sub 1 es igual a B sub 2. Y la segunda derivada igual en x, evaluada en x sub 1 nos da lo siguiente: 2 C sub 1 más 6 D sub 1 es igual a 2 C sub 2. Bien, entonces tenemos las siguientes expresiones, esta de aquí y la de acá, y las que resaltamos anteriormente. Bien, entonces en las condiciones de frontera tenemos la siguiente expresión: 2 C sub 2 más 6 C2 igual a 0. En este caso podemos despejar y decimos que C sub 2 es igual a menos 3 D sub 2. Bien, ahora tenemos que resolver el sistema de ecuaciones, que yo aquí ya lo simplifiqué un poco para que esto es aquí lo que mostramos anteriormente. Bien, aquí tenemos el sistema de ecuaciones ya planteado, listo para resolver. Podemos resolver por sustitución, todos los métodos que tenemos para resolver un sistema de tres ecuaciones, que en este caso tendremos que escoger una ecuación número 1, número 2 y podemos resolver. Bien, por cuestión de tiempo aquí ya tenemos el resultado. Tenemos que D sub 1 es igual a 1.5, B sub 1 es igual a menos 0.5, D sub 2 es 0.75 y B sub 2 es 4.5. Bien, entonces una vez que ya tenemos los valores, podemos escribir el resultado final. Entonces tenemos que el spline número 1 evaluado en x, función de x es igual a 1 menos 0.5 más 1.5 x al cubo. Y el spline número 2 tenemos que de x es igual a 2 más 4.5 x menos 1. Esto recordemos que es por la expresión que anteriormente nos dieron, 2.25 por x menos 1 al cubo. Bien, entonces estas serían las ecuaciones del spline para nuestros intervalos. ¿Qué aprendimos? Esta semana vimos lo que fue la interpolación por splines, la cual es una técnica utilizada para construir una función suave que pase por un conjunto de puntos dados, en lugar de ajustar una sola función polinómica a todos los puntos. Como en los otros tipos de interpolaciones, los splines dividen el dominio en segmentos y ajustan un polinomio de menor grado, generalmente cúbico, en cada segmento. Bueno, un spline es una función formada por secciones de polinomios que están conectadas de manera que la función resulte ser suave. Un spline cúbico, en este caso, es el más común y usa polinomios de tercer grado. ¿Qué nos asegura su construcción? Esta nos asegura continuidad de la función, continuidad de la primera y segunda derivada, y las derivadas en los extremos pueden ser específicas. Algunas ventajas de usar esto es que son suaves y estables, evitan oscilaciones innecesarias y requiere un bajo grado de polinomio, lo que reduce errores numéricos. Bueno, esto lo aprendimos mediante la lectura del documento y lo visto en clase. Lo que sigue en este caso sería aprender y entender mejor cómo funcionan los splines, ya que de esto rendimos la prueba del segundo parcial.